Seguimos en el magazine de la buena energía. No te pierdas la continuación de esta gran historia en Desaparecidos, solo aquí en las tardes del sol. Más invitados. Tengo un libro que me llama poderosamente la atención. Mire, ustedes lo están viendo ahí. Se llama La fuerza del miedo. Vamos a preguntarle a su autora, precisamente a Viviana Álvarez, porque a mí siempre me dijeron, el miedo es el peor obstáculo en la consecución de tus sueños. Siempre me metieron eso en la cabeza. ¿Eso es cierto o no es cierto? Viviana, buena energía para ti, bienvenida. Buena energía. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buena energía, muy buena energía. Bueno, realmente no es cierto y precisamente el libro nos habla de eso, de la oportunidad que tenemos de comprender qué es realmente el miedo, que es una emoción que dura 90 segundos en el cuerpo. Y 90 entonces segundos. decimos, ¿por qué entonces permanecemos en el miedo? Y cuando vamos a adentrarnos en el libro, pues vamos a encontrar el bucle del miedo que nos va a explicar claramente por qué nos quedamos reactivando todo el tiempo ese proceso. Y lo que sucede específicamente es que cuando hay un momento desencadenante que seguramente todos los hemos atravesado, pues viene un impulso emocional, viene la emoción a nosotros, esa que debería de llegar y salir, porque las emociones son solamente 7 y de las emociones el miedo es la principal, porque es la que nos ha permitido la supervivencia y que estemos hoy aquí compartiendo ese Oiga, espacio. pero entonces el miedo... Posteriormente lo interpretamos, Sí. Mauricio, y Ajá. acto seguido generamos un sentimiento, porque tenemos todo un depósito para poderlo interpretar. Y es en ese momento cuando cada que lo recordemos, pues vamos a reactivarlo y vamos a volverlo a sentir, y por eso el observador es la clave para resignificar ese miedo. O sea que el miedo puede ser positivo para nosotros, entonces. Claro que sí, el miedo y lo que vamos a aprender en el libro es a que lo vamos a utilizar como un impulso para tomar las decisiones que realmente queremos tomar en nuestra vida. El libro nos va a permitir generar una claridad sobre lo que hemos creado como identidad pensando que es miedo, pero realmente no lo es. Es decir, utilizar el miedo no como una limitación, sino como una herramienta. Viviana, ¿en qué momento a ti se te ocurrió escribir este libro? ¿Con qué propósito y por qué es tan importante explorar este tipo de temas a los que muchas veces le tenemos miedo, ¿cierto? A realizarnos las preguntas incómodas, a descubrir, por ejemplo, en qué radican nuestros miedos. Aquí lo hemos hablado varias veces, hay muchos miedos o muchas conductas que tenemos como adultos que nacieron tal vez en experiencias en nuestra infancia o que son patrones heredados de nuestras familias y nos llenamos de limitaciones y casi que nos da miedo atrevernos, nos da miedo impulsarnos fuera de los miedos pues cotidianos por una situación de peligro, por ejemplo, pero el atreverse a cambiar de trabajo, a crear mi empresa, a dejar una relación que me hace daño, entre muchas otras cosas. Hablemos de ese propósito que te lleva a escribir este libro maravilloso. Daniela, lo has dicho, realmente superar el miedo es una decisión totalmente valiente, ¿sí? Porque seguramente a veces no estamos dispuestos a dejar atrás aquella identidad o aquellas máscaras que hemos construido para podernos mover en los ambientes en que los movemos y vivir en nuestra propia coherencia y en nuestra propia realidad. Y ese propósito nace, creo que de lo vivido y de lo atravesado. Seguramente en la infancia adquirimos muchísimas situaciones que debemos superar y muy seguramente también en lo corporativo, que es donde me muevo y me he movido en gerencias de compañías y de centros comerciales, pues por supuesto que atravesamos un sinfín de emociones y de sentimientos que gestamos y el propósito es precisamente que las personas puedan encontrar su centro, su coherencia y desde ese punto puedan salir a cumplir realmente ese deseo interior que ellos tienen, pero no por satisfacer a los demás, sino realmente ese impulso que a ti te mueve la fibra. Bueno, yo creo que es muy importante hablar de lo que contiene este libro, porque tiene como 3 cosas que me llaman mucho la atención. Primero, un método que se llama Conecta, digo, ¿en qué consiste? Está muy interesante. Tiene un planteamiento de los conocidos bucles del miedo, que también me parece muy interesante. Pero más allá de todo esto, es que hay 10 gestos de Kintsugi, ¿lo dije bien? Sí. ¿Esto qué es? Hoy que hablábamos del día del chino, pues digo, ¿tiene algo que ver con esto? ¿Tiene que ver con una cultura oriental? ¿En qué consiste? Hablemos del Kintsugi entonces, de los bucles del miedo y del método Conecta. Claro que sí. Vico hizo, mejor dicho, ahí un resumen súper interesante. Se llama memoria fotográfica. Sí. El Kintsugi precisamente nos habla, y viene de la cultura japonesa, de aquellas piezas de un jarrón que se han roto, ¿cierto? Y que a través de un arte que ellos desarrollan con resina y polvo de oro,
pues lo restauran y le dan una vida superior a aquello que se rompió. Sí, muy seguramente los seres humanos pasamos por muchas etapas en que nos rompemos, pero podemos volver a renacer. Y por eso el Kintsugi está en todo el libro explicándonos cómo podemos resurgir de las cenizas. Y adicional a eso, el bucle del miedo que lo expliqué ahora, es una teoría que nos explica cómo nosotros caemos en un bucle interminable y parece que no pudiéramos salir de allí. Y el método Conecta son 7 pasos muy sencillos que se explican en mucho detalle en el libro, pero lo vamos a decir de manera muy práctica. Estamos aquí ahora, la invitación es a no juzgar, porque al juzgar nosotros estamos poniendo un condicionante que además viene de nuestro interior, porque lo que vemos en los demás es lo que tenemos nosotros adentro. Posteriormente, le decimos a las personas, no partas de la emoción, no salgas desde ese juzgamiento a hacer una actuación. Revisa qué está sintiendo tu cuerpo en ese momento, pregúntate por qué y para qué, y con esto toma una decisión. Y allí de manera muy práctica he hablado de lo que es el método Conecta, que se explica con muchísima profundidad en el libro. Que tiene cada letra un significado. La C conciencia, la observa, la N nombra, la E escucha, la C clasifica, la T toma y la A aprende. Son 7 pasos en ese orden. Ay, qué chévere, me lo voy a leer. Será mi próximo libro de la semana. Viviana, muchísimas gracias por conectarnos con La Fuerza del Miedo, tu más reciente producción literaria, y que tengas mucho éxito en ella. Mauricio, muchísimas gracias e invitarlos a todos. Estaré este 25 de abril en la Feria del Libro en Bogotá, en el stand 313, pabellón 3, y adicional a esto estaré en el espacio editorial que va a tener El Espectador también este mismo 25 a las 11 de la mañana, que son lanzamientos nacionales e internacionales, así que la cita también es en Filmo. Maravilloso, Nos vemos Viviana, por allá. Buena energía, Viviana. Felicitaciones. Muchas gracias. Y éxitos con esta poderosa pieza literaria que están invitadísimos todos a disfrutar.